Aquí tenemos nuestro primer prototipo, un generador eléctrico autosustentable capaz de generar 10 kilovatios de potencia, el Liberty Engine 1.0. Este prototipo se hizo muy viral y por eso vamos a explicar paso a paso cómo se fabrica y cómo funciona. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir nuevos secretos que nunca hemos revelado. Para fabricar este generador necesitamos un alternador de coche como este. Ahora vamos a desmontar la polea. Esta polea tiene un rodamiento que gira en un sentido y se bloquea en el sentido contrario. No la podemos desmontar, por eso vamos a soldar esta pletina de hierro para bloquear el rodamiento. Ahora podemos desenroscar la polea sin que gire el rodamiento. No ha sido fácil, pero ya lo tenemos. Continuamos desmontando el alternador. Este alternador es de 12 voltios y 100 amperios. Hemos quitado la tapa trasera y ahora vamos a quitar el colector de escobillas del rotor. Esto no lo vamos a necesitar. Ahora desmontamos el rectificador. El rectificador tiene la función de transformar la corriente alterna que genera el alternador en corriente continua, que es la que necesita un coche para cargar la batería. El rectificador va soldado a los extremos de las bobinas del alternador. Por ese motivo, debemos cortarlos con unos alicates. Aquí se pueden ver los extremos de las tres bobinas. Esta y esta. Seguimos desmontando la carcasa. Damos unos golpes con la masa para separar las dos partes. Seguimos golpeando para extraer el bobinado del estator. Más adelante explicaremos una de las claves secretas que tiene relación con el bobinado y que nunca antes habíamos revelado. Golpeamos el eje y extraemos el rotor. Ahora cortamos con la radial estas piezas en forma de colmillos. Debemos modificar este rotor para convertir el alternador en un nuevo alternador mejorado de alta eficiencia. Aquí están todas las piezas cortadas. Lo ponemos en el taladro de columna y con la amoladora angular rebajamos o alisamos los cortes. Ya lo tenemos alisado. Ahora cubrimos la superficie del bobinado del rotor con cinta aislante. Otro de los secretos que hemos ocultado es que bajo esta capa de cinta aislante hemos puesto una lámina de un material especial compuesto principalmente de plata y aluminio. Tenemos un vídeo sobre este material. Se llama Argalium Alpha. Ahora vamos a pegar unos imanes de neodimio. Lo situamos aquí y lo fijamos con cianocrilato. Pegamos todos los de la parte derecha en la zona donde estaban las piezas en forma de colmillos. Todos los imanes de este lado irán fijados con la misma orientación magnética. Ahora pegamos un segundo imán al lado de cada uno de los que ya hemos fijado. Este proceso es bastante complicado porque ambos imanes se repelen. Por eso, una vez pegados, los aseguramos con un poco de cinta aislante. Seguimos pegando el resto de imanes.
Ya tenemos pegados los imanes de un lateral. Ahora esperaremos a que se seque el adhesivo. Una vez seco, retiramos la cinta aislante. Así es como han quedado colocados los imanes. Para fijar los imanes del otro lado, emplearemos otra técnica. Primero pegaremos ambos imanes con cianoacrilato y los dejamos secar. De este modo podremos insertarlos como un solo imán sólido. Uniremos 6 pares de imanes. Y ahora comenzamos a pegarlos en la cara opuesta. Estos imanes están orientados magnéticamente en la polaridad opuesta a los que hemos pegado previamente. Si la fila de imanes anterior tenía polaridad sur, estos tendrán polaridad norte. Aquí están todos los imanes pegados, alternando polaridad norte y polaridad sur. Ahora vamos a utilizar una botella de refresco vacía para crear un recipiente hermético. Cortamos el envase. Cortaremos un cilindro del ancho del rotor. Y lo envolvemos así. Ahora lo fijamos con cinta aislante. Como la botella no era lo suficientemente ancha, necesitamos otro cilindro de plástico. Al unirlos vamos a crear un envase alrededor de los imanes. Ahora recortamos los huecos de las aspas. Aquí los tenemos todos recortados. Y ahora rellenamos esos huecos con silicona caliente. Hemos creado un envase hermético y sin fugas alrededor de los imanes del rotor. A continuación vamos a hacer una mezcla de adhesivo epoxi. La mezcla será una proporción de componente A al 60% y componente B al 40% aproximadamente. Agitamos para mezclar bien los componentes. Y vertemos el contenido en el recipiente que hemos creado alrededor del rotor. Llenaremos todo el recipiente y nos aseguramos de que no haya fugas por debajo. Dejamos secar durante 24 horas. Ya podemos retirar el envase. No hace falta ser demasiado cuidadosos. Cuando la resina epoxi se endurece, da robustez al rotor y fija los imanes permanentemente. Con la amoladora angular rectificamos la superficie y la dejamos a medida para que el rotor quepa dentro del estátor. A pesar de su tosca apariencia, la tecnología que esconde parece milagrosa. Vamos a hablar del bobinado. Aquí había otro gran secreto. Muchos han preguntado por qué un alternador de 12 voltios genera 220 voltios. Y eso es debido a que hemos sustituido el bobinado por otro que genere 220 voltios. No hay más. Bien, continuamos soldando un cable en cada uno de los terminales de las bobinas. Para ello utilizamos un cautín y estaño. Introducimos un tubo termorretráctil en cada uno de los cables para aislar la conexión eléctricamente. Lo calentamos con la llama de un mechero y el tubo se contrae. Ahora colocamos uno de los rodamientos en el eje del rotor.
Hemos limpiado todas las piezas de la grasa que tenían. Ensamblamos la nueva bobina de 220 voltios dentro de la carcasa. Ahora introducimos el rotor con mucho cuidado. Ponemos la otra tapa y lo cerramos. Aseguramos bien el conjunto con todos sus pernos. Vamos a fijar una regleta de conexiones eléctricas. Para ello vamos a utilizar 2 bridas de nylon. Debemos introducir cada cable del alternador en cada uno de los terminales de la regleta. Fijamos los cables con unas cuantas bridas más. Ahora vamos a poner esta polea con buje cónico de fijación rápida tipo 1108. Al apretar estos pernos, el buje cónico se introduce dentro de la polea y el agujero se estrecha. De este modo, la polea queda fijada al eje. Ahora vamos a fabricar una pieza para acoplar el motor monofásico. Utilizaremos este ángulo de hierro y marcaremos la zona donde vamos a recortar la pieza. Con una radial cortamos la zona que hemos marcado. La pieza encaja perfectamente en la brida del motor. Ahora trazamos los agujeros de fijación. Y marcamos el centro de cada agujero. También trazamos estos agujeros de fijación de la pieza. Taladramos todos los agujeros. Y unimos el ángulo con el motor mediante pernos y tuercas. Así es como queda. Ahora pondremos esta otra polea en el eje del motor. Esta polea tiene la misma cantidad de dientes que la polea del alternador. La situamos y la fijamos con los pernos. Ya tenemos preparado el motor. Ahora vamos a hacer otro soporte de fijación para el alternador. Utilizaremos otro ángulo de hierro como el anterior. Trazamos de nuevo la zona que debemos recortar y cortamos este trozo con la amoladora angular. Trazamos los agujeros y también los agujeros de fijación. Marcamos el centro de cada agujero y perforamos cada uno de ellos.
Ahora fijamos la pieza al alternador. Esta tabla de madera servirá como base para fijar todos los elementos. Mucha gente suele acusarnos de ocultar baterías en esta base de madera, pero es imposible que unas simples baterías generen tanto voltaje como veréis más adelante. Aún así, para los más escépticos, grabamos otro vídeo cambiando la base de madera por una base transparente. Hemos marcado todos los agujeros de fijación en la base. Taladramos los agujeros. Y continuamos fijando el motor a la base mediante pernos y tuercas. Unimos ambas poleas mediante esta correa de transmisión y del mismo modo fijamos el alternador a la base. De esta manera, cuando gira el motor, también gira el alternador. Vamos a poner un enchufe Schuko en el cable de alimentación del motor. Este es un motor monofásico de 220 voltios y 2800 revoluciones por minuto. También vamos a necesitar una regleta de enchufes múltiple con interruptor. Desoldamos el cable de alimentación. Y soldamos estos dos cables. Volvemos a cerrar la regleta. E introducimos los dos cables en dos de las tres terminales del alternador. Con estos tornillos fijaremos la base de enchufes. Vamos a comprobar si funciona. Enrollaremos un cable en el eje del alternador. Y al tirar del cable vemos que funciona. Así que es hora de ponerlo a prueba. Hemos venido al campo para probar nuestro prototipo Liberty Engine. Vamos a conectar diferentes aparatos para comprobar su capacidad. Debemos encender este interruptor. Si hubiera baterías ocultas el dispositivo, se pondría en marcha inmediatamente. Pero no lo hace. Enrollamos de nuevo el cable en el eje del alternador. Activamos el interruptor de la base de enchufes que va conectada al alternador. Al tirar del cable el alternador modificado, comienza a girar generando 220 voltios. Ese voltaje a través de la base de enchufe es inyectado en el motor y también hace funcionar cualquier cosa que conectemos en la regleta de enchufes, como esta amoladora angular. A su vez el motor, al girar a través de la correa de transmisión, hace girar el alternador, manteniendo el sistema retroalimentado constante e indefinidamente. El Liberty Engine 1.0 surge como síntesis de muchos avances realizados por T. Henry Moray, Howard Johnson y Nikola Tesla. ¿Por qué no comercializamos este generador? El Invention Secrecy Act mantiene 5.784 patentes bajo orden de secreto. La mayoría procede de los sectores energía y propulsión. Si un prototipo amenaza a las corporaciones fósiles, la vía habitual es la clasificación y el olvido. Nosotros pudimos acceder a material clasificado y hemos podido replicar el generador, pero no nos pertenece. Cuando apagamos el interruptor, el motor deja de recibir corriente eléctrica y se detiene. Howard Johnson sufrió bloqueos industriales. T. Henry Moray vio su laboratorio destruido. Las muestras de Bedini desaparecieron en aduanas internacionales.
El patrón es claro. Cuando algo funciona, desaparece. Nosotros no vamos a dejar que este invento quede también en el olvido. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale al like y suscríbete. O déjanos un comentario. También puedes apoyar al canal haciéndote miembro. Gracias por vernos.